Buenas tardes a todos, estamos en vivo. Buenas tardes, colegas. Alonso, José Carlos, Felipe. Bienvenidos a este panel de inteligencia artificial y tecnología en el futuro de la prevención. Me llamo Bernardo, soy gerente de tecnología e innovación en ASCII y traigo aquí, para empezar nuestra charla, traigo algunos de los temas que podemos dirigir. Preguntas que tal vez no tengan respuesta aún. Otras ya tenemos una aclaración un poco mayor y vamos a conducir esa charla con una charla bien descontraída, trayendo todo lo que tenemos de más avanzado aquí. Alonso, como director médico de Microsoft en Latinoamérica, él va a traernos un poco de su realidad. El doctor José Carlos Prado va a traer las experiencias de él como médico y ex secretario general del municipio de Río de Janeiro, y Felipe Rizzi, que es el jefe de innovación en la Health de parte de salud de Stefanini, va a aportar también. Dentro de ese tema, siempre que hablo de ese tema, yo traigo una frase de Stephen Hopkins que dijo algo así: todos los aspectos de nuestra vida van a ser transformados y ese puede ser el mayor evento en la historia de la civilización, dijo él. Esa frase se refiere mucho al mundo en el cual estamos viviendo hoy. Hay varias informaciones sobre crecimiento de volumen de datos, compartición de datos, el crecimiento tecnológico. Ayer, por ejemplo, yo estaba en una charla sobre física y una doctora dijo que cada 72 horas los datos, las informaciones médicas duplican de tamaño. Entonces, eso me hizo pensar en una realidad de parámetros de civilizaciones y eso es algo muy grande. Estamos pasando por una transformación digital gigantesca. Y ahora dentro del área de salud tenemos la entrada, la inserción de la inteligencia artificial como un factor diferencial y que nos dirige en el futuro. Entonces, uno de los aspectos que quiero traerles aquí, el primer punto que quiero traerles es este. ¿Cuánto la inteligencia artificial ya llegó a la salud? Mi realidad es esta. En el área de la salud, mi área es la gestión de la salud. ASKI es una empresa de gestión dirigida a la salud suplementaria, pero también tenemos un trabajo de gestión ocupacional, gestión en sus más variadas áreas, y nuestro principal enfoque aquí es la aplicación de datos para así auxiliar a optimizar el dirigir tratamientos de salud de los pacientes, además de usar toma de muestras clínicas para conseguir llegar a un diagnóstico. Además, hemos visto iniciativas y buenos avances que se relacionan a la medicina de imagen con el auxilio del diagnóstico, siempre pensando en la inteligencia artificial como un auxilio para el diagnóstico. Y paralelamente, nosotros tenemos una publicación del día 28 de agosto de este año de la OMS que cuestiona y trae las ponderaciones sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo está la evolución de la inteligencia artificial? Y trae puntos importantes sobre la privacidad de datos, sobre los temas relacionados al cuidado del paciente, a la privacidad, a la seguridad de ese paciente. Y además también traemos la publicación y algunas publicaciones. Y yo encontré una que me pareció muy interesante de Harvard, que dice cómo llegar a las 10 principales aplicaciones de inteligencia artificial de los próximos 10 años, cómo superarlas. Y hace una previsión para el 2026 donde pone así los 3 primeros lugares. Habla sobre las cirugías asistidas por robótica, habla de la parte de la asistencia virtual de enfermería, así como del control de procesos administrativos. Y también creo que como segundo punto nosotros podemos traer aquí el tema de la seguridad. Y como tercer punto, y tal vez un tercer y cuarto punto, podríamos entonces dirigirlo para hablar un poquito sobre la inteligencia artificial, que es una herramienta, y como toda herramienta que nosotros, seres humanos, inventamos desde la rueda y de allí en adelante, esa puede ser utilizada y muy bien utilizada para cosas importantes dentro de nuestra vida. Y como cabezas de la gestión, de la tecnología, del mercado,
nosotros tenemos que estar pensando siempre en los riesgos que eso puede traernos y que a veces no quedan tan claros debido a los deseos de tener algo nuevo y eso nuevo puede generar muchos beneficios. Bien, pienso que con esos 3 puntos planteados, donde la salud ya está disfrutando de los beneficios de la inteligencia artificial y cuáles son los peligros en términos de seguridad de la información, podríamos hablar un poco de la LGPD, que en Brasil empezó y ha movido muchos debates en términos corporativos, de gestión y políticos. Tal vez Alonso podría comentarnos un poco cuál es la visión de las leyes de protección de datos fuera de Brasil, trayéndonos así entonces un poco sobre el escenario en el exterior. Y también un tercer punto, podrían hablar sobre las aplicaciones, fijándose en el futuro, ¿ok? ¿Dónde podemos ver que están las buenas aplicaciones y dónde están los riesgos de estas aplicaciones? Entonces, si me permiten, lo llamaré primero a Felipe. Felipe, por favor, preséntate más detalladamente y comenta un poquitito sobre tu visión, por favor. Claro, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a FIS, a Rodrigo Vilar. Gracias a los colegas que están aquí por la oportunidad de intercambiar ideas. Es siempre importante hablar sobre cómo las tecnologías pueden impactar positivamente y negativamente en diferentes sectores. Bien, solamente dándoles un breve panorama. En Stefanini nosotros trabajamos fuertemente en ese tema de futuro. Nosotros creamos algunos que entienden cómo van a ser los posibles escenarios futuros en 5, 10, 15 años. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer ese trabajo sobre prevención y tecnología y cómo todo eso se conecta, nosotros empezamos haciendo ese trabajo de mirar hacia el futuro, mirando hacia el futuro y entender cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los drivers que estaban ocurriendo y así intentamos entonces crear un camino que facilite para que no sea entonces como disparar en la oscuridad. Entonces, nosotros trajimos un ecosistema como un todo, médicos, pacientes, industrias, justamente para hacer ese mapeo. Y así vimos que esa tendencia que ya tiene es una creciente prevención y de cómo vemos la prevención y el acceso a la salud, esa realmente existe y en el futuro, en la próxima década, va a tener un impacto gigantesco en la economía y en la sociedad como un todo. Entonces, esa tesis ya está validada, por así decir. Y así, nosotros empezamos a entender entonces cómo recorremos el camino opuesto, pues si el futuro realmente está en la promoción, en la integración, y entonces empezamos a tener un mix de promoción, prevención y bienestar. Son esas 3 grandes esferas que empiezan entonces a hacer un mix, que empiezan a convergir de alguna manera. Y cuando hacemos ese mapeo, entendemos que nosotros tenemos un roadmap posible para poder llegar entonces a esos escenarios futuros y alcanzar esos escenarios futuros que son preferibles y así tener acceso a las personas, para así poder tener acceso a la comunidad como un todo y que no sean simplemente ítems que a veces no tienen mucho sentido. Nosotros empezamos así a entender que existe un punto muy importante que a veces para ver a un ingeniero biomédico que habla mucho de tecnología y vemos ahí la parte del diseño. Entonces, vemos cómo esa creación de experiencias y esas particularidades en la rutina de las personas son importantes justamente porque ellas van a ser la prevención con diversas tecnologías o no. Son tecnologías que son un medio
El fin sirve para que las personas entiendan que deben cuidarse. ¿Y cómo vamos a hacer eso de una forma tranquila, que no cree ningún problema, fricciones y que tenga sentido para la economía, para la sociedad, para los actores? Y así entonces nosotros comenzamos a mapear cómo cada uno de ellos ha actuado o puede actuar en lo que se refiere a esto. Entonces hicimos un mapa desde la industria farmacéutica, gobiernos y cómo cada uno se está importando, cada uno se moldea, se importa con ese camino y así nosotros hablamos también de la parte de financiera, bancos y la parte del minoreo también tan fuerte que puede dar apoyo justamente a las personas para crear así un ciclo y que ese ciclo se comunique, pase a ser sentido para todos y que cada uno empiece a tener una ganancia y una experiencia relevante para el paciente y para las personas. Y la diferencia es que este ecosistema empezó a ser un potencial de soluciones para cada uno de ellos y vimos que la tecnología está amparada por el diseño, por las experiencias que tenemos para construir y también vienen al respecto de lo que las personas demandan. Entonces, no, si no bastara, no basta pensar que prevención y tecnología van a venir y que las personas las van a usar y que todo estará perfecto. Es necesario entender qué es lo que las personas necesitan hoy, cuál es el legado que hace que las personas hagan eso hoy y cómo nosotros comenzamos ese camino futuro. Entonces, hay un juego complejo que nosotros necesitamos hacer y que nosotros hemos entendido y que es tan importante en ese tema del legado, en ese tema del presente, de lo que las personas están haciendo hoy. Por ejemplo, estamos en una pandemia, habrá próximas pandemias y cómo vamos a trabajar en ese movimiento entre pandemias. Por más apolíptico que sea, tenemos que tomar eso en cuenta. Y para el futuro, ¿qué es lo que las personas piensan para el futuro? No solamente las personas, sino la sociedad como un todo. Entonces, ese tema de trabajar esas tres grandes áreas es algo relevante y trae frutos muy sólidos y entrega valor para todos. Entonces, trae ese ecosistema, trae esos tres momentos, presente, pasado y futuro, y logra hacer un camino y guía ese camino de tal manera que nosotros logremos tener y entender que las personas pueden ser amparadas, cómo hacerlo. Y aquí también, delineando todo eso, tendremos tecnología en las más diversas formas. Entonces, eso de forma bien resumida, ese sería entonces nuestro pensamiento hoy y así estamos trabajando en Stefanini, procurando tener presente, pasado y futuro y ampliando un poco ese ecosistema de salud como un todo. Excelente, Felipe. Trajiste un elemento excelente. Además de hablar de presente, pasado y futuro, hablaste también del compromiso, ¿verdad? ¿Cómo lanzar algo? ¿Cómo lanzar cosas que a veces logran captar a las personas y otras veces no? Eso es fundamental porque aquí en ASCII, cuando la pandemia surgió, realmente no se puede hablar en una charla hoy en día sin me comentar, ¿verdad?, de pandemia. Nosotros lanzamos el servicio de telemedicina o simplemente logramos promover más ese sistema que ya existía y estábamos curiosos por saber cómo iba a ser el engagement de las personas. Y en esa encuesta vimos que el 90% de los usuarios de telemedicina volverían a usar los servicios de telemedicina. Entonces, esa es una información muy fuerte para que podamos decir, vamos a tomar ese ejemplo de la telemedicina y vamos a llevarlo a otras áreas. Así, quisiera involucrarlo al doctor Alonso ahora para que él comente su realidad en Microsoft. Por favor, doctor Alonso. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo nos funciona la traducción. Primero que nada, agradecer a FIS el permitir a Microsoft compartir las experiencias. Pido disculpas por mi portugués, que es cero, pero bueno. La primera parte. Como médico,
y médico en latinoamericano, porque nosotros tenemos, digamos, unos desafíos importantes en nuestra región, eh, que es compartido, o sea, desde México hasta la Patagonia y obviamente Brasil con sus características y su industrialización y su forma de trabajo, compartimos lo mismo, es decir, recursos para salud limitados, problemas con enfermedades crónicas, problemas con enfermedades infecciosas, una población joven con riesgos sociales, de desprotección y demás, y digamos temas de los ingresos. La pandemia nos ha demostrado que la tecnología, y cuando hablo de tecnología hablo de los sistemas de información de IT o de TI, Information Technology, son habilitadores para la salud que no se habían contemplado de forma seria antes. Yo suelo decir que la salud, en términos de las industrias, es la cenicienta del uso de TI. Alguien puede decir, no, pero tenemos equipos de radiología, tenemos ecógrafos, tenemos procesos quirúrgicos, medicamentos y terapias innovadoras. Pero cuando vamos a la gestión de información alrededor de un paciente, tenemos un desafío gigantesco. Yo no, a veces, si el paciente llega a urgencias inconsciente, no tengo forma de saber historial de él, riesgos, alergias, y empiezo a tener un trabajo que puede ser dispendioso. Eso, digamos, en el área de urgencias. En el área de las enfermedades crónicas, los pacientes a veces migran mucho, tengo apenas 20 minutos para atender al paciente con diabetes, con hipertensión. No es solamente volverle a colocar una formulación o darle una serie de recomendaciones. Eso visto desde la cara de las personas cuando acceden al sistema de salud. Desde el punto de vista del prestador de la salud, aparecen los temas de financiamiento, costos, disponibilidad operacional, recursos humanos, físicos, pertinencia, el proceso administrativo para las autorizaciones y demás. Entonces, estamos en una salud que es profundamente compleja, desconectada, porque infortunadamente, digamos, las iniciativas de interoperabilidad, pues hasta ahora están dando sus frutos en el sentido de que se han definido algunos estándares, pero aún nos falta una adopción enorme, que en otras industrias está superada hace años. O sea, uno va a la banca, el área, digamos, financiera, el área de manufactura, entretenimiento. Hombre, ahí tenemos procesos ya funcionando de uso de información para la toma de decisiones. Entonces, dentro de ese espectro tan grande, obviamente no hay un proveedor de tecnología que lo resuelva todo. Tenemos que hacer un trabajo en equipo, tenemos que aportar nuestras mejores capacidades. Ahí es donde Microsoft entra en un punto sustancial, y es, Microsoft ha estado trabajando con salud más de 20 años, no es nuevo para, digamos, en términos de poner cosas tecnológicas. El desafío es toda esta avalancha con la pandemia y los requerimientos que hay. La respuesta que ha hecho Microsoft es, oiga, nosotros somos proveedores de tecnología, de capacidades tecnológicas. Y obviamente tenemos asociados de negocios que usan esas capacidades con un conocimiento de industria y habilitan soluciones a los clientes. Esas capacidades Microsoft por primera vez las concentró todas en términos de industria y tiene una oferta que se llama Cloud for Healthcare, una nube para salud. Y dice, oiga, bonito. ¿Y qué significa eso? No es tener solamente una base de datos, no es solamente tener un conjunto de, digamos, aplicaciones o Microsoft 365. Lo que hizo Microsoft fue habilitar primero un modelo de información estandarizado, que es nuestro principal dolor de cabeza en salud. Ese modelo está basado en HL7 un estándar de industria, open source, extensible, pero es operacional. O sea, yo no tengo que montar un servidor, parametrizarlo, todas las implicaciones que tiene eso. No, consumo como servicio, lo guardo ya en el modelo de datos. Ahí yo ya puedo traer información de diferentes sitios en diferentes formatos, armonizar y colocar. Cuando ya la coloco ahí, yo puedo hacer varias cosas. Analítica, lo que nos encanta y es el tema de la reunión, donde yo puedo hacer reportes, temas de inteligencia artificial, minería de datos, visualización, compartirlo con terceros.
colocar Machine Learning. En el caso de Microsoft soportamos subir imágenes DICOM y poder hacer analítica de imágenes. Tenemos asociados que han hecho eso ahorita para COVID, para cáncer, detección de este tipo de cosas, que digamos están. No, no es ciencia ficción, ya están. Se usan en la clínica, no son de research, ¿de acuerdo? Y uno dice, hola, bonito. O sea, uno dice, bonito. Bueno, el desafío está en orquéstelo en el proceso de salud. Y ahí viene la otra parte que Microsoft está trabajando enormemente y es cómo ayudarle a las entidades a hacer adopción de esto para sus procesos de atención y gestión de riesgo. La gente va a decir, oye, ¿cómo es eso? Resulta que la salud en los últimos años ha sido un modelo de reparar lo que se rompió. O sea, me enfermo, me da diabetes, me da una apendicitis, pues voy a la clínica y me atienden. Y pueden encontrar que Alonso es gordito, come mal, mucho cerdito, mucha grasa, no le gustan las verduras, no hace ejercicio, fuma, toma. Bueno, todos son riesgos que si no se atienden, no es darle solamente la tableta para corregir la diabetes. Gestión del riesgo en salud es entender a Alonso dentro de un entorno y hacer un proceso de gestión integrada o rutas integradas. Promesa que pidió la OMS hace 10 años para tener un sistema de salud sostenible. La salud es de personas para con personas, ¿sí? No es un tema de procesos hacia personas. O sea, tú vas a pedir una tarjeta de crédito, es un proceso, pero una apendicitis, o sea, entra el proceso de la apendicectomía. No, tú entras a un proceso de atención quirúrgico, puede resultar que no sea quirúrgico. Hay apéndices que es rarísimo, obviamente, es muy raro, no es lo usual, pero puede suceder. Entonces, estás ante una gestión de caso, no es un proceso. Y cada interacción de esas es de personas. Ahí Microsoft ha enfocado enormemente el trabajo colaborativo digital. Esa es la mayor área de oportunidad descubierta en el proceso de la pandemia con la telemedicina, la telesalud. Ya no es la visita virtual únicamente, no es la consulta. Es todo un proceso de adherencia, gestión y seguimiento. Capturada esa información, sí, hay temas de IoT, priorización, mensajería. ¿Qué experiencias hay de esa visión? Tenemos entidades, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Singapur, que durante el periodo de la pandemia, usando captura de información de los ciudadanos, qué comen, qué hacen, si hacen ejercicio, si no, los suben a la nube, usando algoritmos de inteligencia artificial, se hace la predicción de cuál es la mejor recomendación para esas personas que están en la pandemia, en su enclaustramiento, y encontraron que las personas hicieron mayor adherencia a ejercicio, comieron más saludable y hubo un mejor control de peso y de tensión arterial. ¡Wow! La cercanía digital ha ayudado a cambiar hábitos de vida para evitar la aparición de enfermedades que son de un costo de efectividad altísimo. En Latinoamérica tenemos experiencias similares. Compensar, que es un prestador en Colombia, atiende a 2 millones de personas. Yo sé que en el entorno de Brasil, pues 2 millones de personas no es mucho, pero ha podido durante 6 años que lleva una gestión digital más rutas integradas, disminuir las enfermedades crónicas en pacientes en los cuales ellos reciben $500 por año para hacer toda la atención de salud. Entonces, no es utópico, requiere una serie de procesos de orquestación. Nosotros en Microsoft tenemos metodología, la mayoría de ustedes también han trabajado con temas de arquitectura empresarial, los procesos de design thinking, para hacer cosas ágiles, rápidas. La visión está end-to-end. Socios como Stefanini, participantes que hay, digamos, en los nichos, nos permiten a nosotros llegar a un cliente, entender su requerimiento, mirar capacidades colaborativas, de analítica, de integración de información y habilitar eso para la atención del paciente. Espero haberme extendido mucho, pero digamos es parte de nuestras experiencias. La inteligencia artificial no llega a desplazar al profesional, llega a complementarle ese trabajo que tiene cierto tiempo y cierto riesgo. Antes no teníamos eso, hoy ya está. Segundo, debe hacerse con privacidad. Esta parte es crítica y ahí viene el aspecto de qué ha sucedido.
Para Microsoft la privacidad es tan profundamente crítica que toda nuestra nube cumple con los temas de GDPR, que es la regulación europea, la regulación americana en términos de IPA, High-Tech, las ISOs, que exceden lo que muchos países en términos de salud piden. Pero no funciona por segmentos, funciona en toda la nube de Microsoft. Entonces, cuando un cliente nuestro monta algo ahí, puede estar tranquilo que si va a ser consumido su servicio en Europa o en Estados Unidos o en un país latinoamericano, puede cumplir con la regulación haciendo los ajustes necesarios. El otro aspecto que trabajamos en Microsoft de manera crítica es la ética del uso de la inteligencia artificial. Ya tenemos las experiencias, lo que pasó con Cambridge Technology en su momento, de un mal uso de esta serie de algoritmos que permitieron discriminación y tendencia. Microsoft tiene un área de gestión ética del uso de la inteligencia artificial en los temas de salud pública, en los temas incluso de seguridad, que, son el pilar nuestro para la utilización de la tecnología. Ese era todo el contexto que quería darles. No es solamente un tema de las estándares o cosas que estamos usando, sino realmente el porqué y la razón de lo que estamos promoviendo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Es muy importante saber que big players de la tecnología tan fuerte están invirtiendo en esta parte de la inteligencia artificial, el manejo de datos, esta gestión de datos en grandes volúmenes y tomando en cuenta dos temas o dos puntos de su habla que son importantes. El primero es el tema ético, mucho más allá de la simple seguridad, la privacidad, etcétera, el tema de la ética del uso de la inteligencia artificial. Nosotros como civilización todavía estamos iniciando, estamos en pañales en términos de inteligencia artificial, tenemos mucho que aprender, pero es importante crear este conocimiento y esta educación sobre inteligencia artificial, sobre bases sólidas de la comunidad humana, que son la ética, las buenas prácticas en términos de tecnología. Y otro punto que trató usted que no puedo dejar de mencionar y que probablemente será la conexión con el doctor José Carlos, es justo el tema de los costos. Cuando usted habló del tema de costos de salud, yo me acordé de un reportaje de The Economist Intelligence Unit que cuestionó para algunos gestores del área de la tecnología cuáles son algunos retos que tienen que enfrentarse algunos países en el área de la salud. En primer lugar, salió el tema de costos de la salud. Y el doctor José Carlos, que ha trabajado en gestión pública en un entorno enorme que es la ciudad de Río de Janeiro. Por favor, cuéntenos su experiencia, cómo es el tema de la inteligencia artificial y cómo ella y las nuevas tecnologías apoyaron y apoyan hasta hoy las iniciativas de prevención de salud en este entorno. Buenas tardes, muchas gracias, Bernardo, por la oportunidad, Anfis, por la invitación. Yo he tenido la oportunidad de vivir durante 7 años la gestión de la ciudad de Río de Janeiro, un enorme desafío en el área pública. Y luego en Sao Paulo tuve la oportunidad de trabajar en una operadora de salud, en una aseguradora de mediano tamaño y actualmente en una gran operadora que tiene una sede multinacional, una sede multinacional, ¿no? Entonces pude ampliar un poco más esta visión y yo les confieso que en la salud suplementaria hay muchas más oportunidades para este tipo de tecnología, para este tipo incluso de las mismas startups, del contacto con ellas, la exposición a eventos, etcétera. Yo pienso que este es el primer punto, esta asimetría de oportunidades y cuánto caminamos nosotros hacia una sociedad más desigual, estimulando más las inequidades
es algo que debemos pensar. Y la tecnología en realidad en nuestro medio, independiente de que sea el sector público o privado, esto está claro. Aquí nosotros estamos todo el tiempo monitoreados, sobre todo nuestro comportamiento en los medios sociales. Hay cada vez más artículos científicos que se están elaborando y publicando utilizando la inteligencia artificial, lo que pareciera imposible hace algunos años, porque siempre se ha utilizado el criterio y el rigor metodológico de la tecnología clásica en que se expulsó cualquier otro tipo de tecnología, y hay una evasión, sobre todo en las grandes revistas de regulación, un tema generacional también. Las personas están utilizando cada vez más este tipo de herramientas, de aplicaciones, de gadgets, en estas generaciones más jóvenes, ¿no? Que ya nacen utilizando estos dispositivos. Y actualmente yo llamo la atención que los algoritmos, ellos son como commodities. Antiguamente el algoritmo mismo era el gran quid de la cuestión, ¿no? Se guardaba bajo 7 llaves, y hoy lo que tiene relevancia es cómo yo aplico estos algoritmos y los traduzco en una información útil y relevante para la sociedad. Este es el tema más importante, pienso yo. ¿Y cómo veo el futuro de la prevención y promoción? Yo pienso que la medicina de precisión es una tendencia cada vez más a ofrecer un cuidado más personalizado a las personas insertadas en un contexto social. No está disociada de la realidad y de la vecindad y del entorno en donde está insertada, y cada vez más ofrecer solución personalizada e individualizada, y no solo en el sector privado, sino también en el público. Ya es una realidad en la ciudad de Río de Janeiro, por ejemplo, una tríada, es decir, la aplicación es la puerta de entrada del usuario al sistema de salud, y una plataforma de gestión en donde el profesional de salud se comunica, interactúa con este usuario, y también el Analytics, que es muy fuerte, en donde puedo traducir todo este conjunto de datos que genero e información que sea útil para este tomador de decisión. Y me gusta mucho cuando se habla de prevención y promoción, utilizar la pirámide de riesgo, que sirve para ofrecer un cuidado mayor para que sea más preciso. Entonces, si tomamos la base de la pirámide, en donde la mayor parte de las personas están sanas, nosotros no vamos a ofrecer una solución poco costo efectiva, como por ejemplo estar llamando al paciente cada mes para ver cómo está y haciendo la gestión de los pacientes, pero vamos a utilizar aplicaciones que permitan medir el bienestar, medir el cómo está la salud mental de las personas, y estrategias de bots, por ejemplo, de robots, en donde se puede comunicarse con la población a un costo muy asequible y con un impacto, el mismo impacto que si estuviéramos llamando y hablando con la persona para hacer su seguimiento. Entonces, estamos hablando de atención primaria y prevención. Tenemos diversos dispositivos, y lo que hay aquí todavía en términos de brecha muy grande es cómo yo puedo dar más resolutividad a una consulta, a un contacto virtual, en donde yo no puedo tener algunos principios fundamentales que aprendemos en la medicina y la salud, que es la propedéutica. Se puede hacer una buena propedéutica de manera remota, pero el contacto físico, ¿cómo reemplazo esto? Se han desarrollado diversos dispositivos muy interesantes, pero todavía no dan solución a todo. Por ejemplo, palpación abdominal es una cosa difícil. Hay startups que están tratando de solucionar esta barrera, pero todavía hay barreras importantes en este sentido. Y yo veo el futuro con una evolución mayor. Si tomamos permanentes
durante o antes de la pandemia, el 70% de las consultas eran presenciales y en el sector público la digitalización del cuidado comenzó este año en la gestión del alcalde Eduardo Paes. La prevención secundaria es muy importante. Es muy importante utilizar herramientas de inteligencia artificial en donde puedo hacer un diagnóstico temprano y los modelos predictivos para identificar en la población los posibles hipertensos, diabéticos, y el sector privado tiene desventajas ahí porque la vía en que uno transita no trae información de datos clínicos y en una operadora de salud, por ejemplo, no hay contacto con la historia clínica del paciente y las guías de utilización se enfocan más en el costo, así que es necesario desarrollar herramientas de inteligencia artificial para prever los posibles hipertensos diabéticos para abordar la estratificación de riesgos. Ya se habló de diagnóstico de imagen, lesión de piel, etcétera, el laboratorio, hacer un diagnóstico temprano de cáncer, por ejemplo, y empezar la jornada del paciente correcta desde el inicio. Después que se inicia la jornada del paciente de manera no muy correcta, digamos, es difícil después cambiar esta jornada. Es casi imposible porque hay el tema de fidelización del paciente y su adherencia al servicio de salud. Y enfocándonos más en la salud pública, yo veo como una gran oportunidad la identificación, una mirada de salud poblacional con estratificación de riesgo de la población. Y por medio de la atención primaria, yo puedo entonces tener médicos de familia, puedo tener enfermeros de familia y conozco desde el punto de vista clínico a mi población. Entonces, una ventaja, una vez más, sobre la salud suplementaria es mucho más fragmentada en la salud pública. Y una vez estratificado ese riesgo, yo puedo entonces ofrecer un mejor cuidado y puedo trabajar en el APP, que quien usa el APP lo ve, ese viene como default. Entonces yo listo todos a mis diabéticos, veo lo que tiene evidencia científica, veo paciente por paciente cuáles tienen gaps y así puedo intervenir de forma personalizada con los predictivos e incluso prever desenlaces desfavorables para esos pacientes. La vigilancia en salud, ese es otro punto también tan importante que nos permite, por medio de métodos de inteligencia artificial y de clusterización y de análisis de componentes principales, nos permite ir y utilizar algoritmos más sofisticados, algoritmos de métodos neurales como deep learning, para así poder identificar a esos pacientes y poderlos separar en clústeres por tuberculosis, por ejemplo, o seguir el perfil sociodemográfico que tengan y mejorar la geolocalización también. Eso es algo muy bueno y muy grande. Tuvimos una experiencia muy interesante en la pandemia, no solamente el sector público, pero el sector público también usó los medios sociales para ver el tema de la aglomeración, para ver si había multitudes. Y yo puedo utilizar esa herramienta fácilmente para la tuberculosis y puedo utilizarlo según el perfil socioeconómico. Entonces lo veo como un potencial muy grande. Y en Río de Janeiro, nosotros ya hacíamos la estratificación de riesgo, utilizamos chatbot para comunicarnos con las personas. Entonces, la comunicación con las personas es una manera, es una de las grandes ganancias en el sector público y que no tiene escala para comunicar de forma descentralizada a la población. Entonces, se necesita echar mano de herramientas de inteligencia artificial y chatbot para poder llegar a esa población y estratificar quién necesita, de hecho, un contacto humano y así poder dirigirlo al equipo de atención primaria para que así se pueda hacer una visita en domicilio si es necesario o una consulta específicamente de sus pacientes que necesitan cuidados.
Entonces, creo que hay mucho más potencialidad, pero bueno, me quedo por aquí y si tienen más preguntas, tendré mucho gusto en poder aportar más. Excelente, doctor José Carlos, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros sus ideas. Fue una clase, ¿verdad? Nosotros vemos al inicio de la charla un punto que el doctor Alonso comentó también, que es justamente lo de la personalización de la inteligencia artificial para poder personalizar la atención. Porque atender a un paciente, yo no soy médico, ¿cierto? Soy del área de tecnología, soy ingeniero en realidad. Entonces uno ve que el médico busca la atención específica para un paciente, pero por otro lado, usar estrategias de inteligencia artificial, Big Data con volúmenes gigantes de datos nos permite cuidar a la población como un todo. Por lo tanto, conectamos las dos puntas, estamos viendo las posibilidades que tenemos de la superpersonalización para el cuidado sanitario de la salud como un todo. También no pude dejar de pensar, porque eso doctor José Carlos tocó nuestra área en la ASCI, es el tema de la salud suplementaria. Tenemos un equipo muy sólido aquí en el equipo de datos, donde hacemos varios estudios. Nosotros tenemos un estudio que fue bien específico sobre cateterismo para descubrir el mejor recorrido. Eso fue lo mejor que conseguimos en términos de costo, eficacia y desenlace para el paciente. Pusimos el evento cateterismo, y vimos la guía de internación, que es la única que tiene algo allí de la parte de salud para el paciente, que logramos por lo menos tomar el código de la enfermedad y así construir un recorrido y optimizar y traer informaciones de un camino, de caminos que podrían ser optimizados para el cuidado con el paciente, para el costo eficacia de la operadora y para que así el operadora no tenga ningún problema. Aplicar la inteligencia artificial en ese tema de la salud es muy importante. Tenemos limitaciones, claro, pero hay limitaciones. Tenemos mucha fuerza en la parte de procesamientos, en los algoritmos, como se dijo, que están más abiertos. En la parte de procesamientos, muchas veces con iniciativas de otra parte, y tenemos un público con una base de datos sensacional, gigantesca, que tenemos que aprovechar esa base. Claro, de forma segura, pero necesitamos aprovecharla. Y ahora ya tenemos aquí algunas preguntas que han llegado también. Son algunas preguntas. Ve aquí, la primera pregunta para el grupo dice así: ¿cómo se trabaja con los determinantes sociales de la salud? Entonces le voy a pedir al doctor Alonso, por favor, que la responda. Y les pido a los otros conferencistas que también comenten, por favor. Muchas gracias. Los determinantes sociales para la salud pública, y obviamente mi colega comparte el tema en salud pública, han mostrado desde hace varios años que el poderlos modificar ayuda a la salud de la población de forma integral. No es solamente colocar nuevos hospitales o ampliar los hospitales o más médicos. Cuando hablamos de un determinante social, hablamos temas como educación, acceso al agua, servicios sanitarios, trabajo, recreación, espacios para la parte cultural y el desarrollo de las personas. Entonces, en ese contexto, la inteligencia artificial, cuando yo recupero a través de Big Data datos de las personas en su contexto clínico, más su entorno social, yo puedo crear modelos de predicción de riesgo, modelos de predicción para ver el impacto de qué determinante social en una comunidad puede tener mayor relevancia con respecto a otros. Uno trataría de mitigar todos los riesgos, pero no hay recursos suficientes. Entonces, los modelos de inteligencia artificial adecuadamente utilizados, mezclando la información clínica con la información del determinante social y riesgos, me permiten en el sector de gestión de salud pública encontrar a quienes priorizo para mejorar el impacto y luego ir disminuyendo, la aparición de enfermedades crónicas y todo lo que tenemos prevenible. Hay experiencias muy interesantes en este aspecto. Yo les comenté hace un momento Compensar. Compensar usa algoritmos de inteligencia artificial para hacer la predicción, por ejemplo, de riesgo de COVID,
cuando una persona tiene su examen positivo. Y a partir de ese riesgo, ellos priorizan la ruta. Si es una persona con mayor riesgo, le priorizan la ruta. Puede implicar visitas, cambios en su área de donde vive o sencillamente el seguimiento usual para evitar que llegue a la unidad de cuidado intensivo. Han tenido, digamos, los reportes que tienen hasta ahorita en epidemiología es un impacto significativo. Y son algoritmos básicos. Afortunadamente no es algo profundamente sofisticado, pero sí lo suficiente para coordinar. Otra experiencia que tenemos es el NHS, el Sistema Británico de Salud. Usa algoritmos sobre Azure de manera segura para hacer la gestión de enfermedades crónico-degenerativas, temas como que la persona no se presente, temas como eventos de vida, un diabético que, por decir algo, se divorcia. Eso tiene un impacto y puede hacer que no haga adherencia al tratamiento y termine en una complicación mayor, falla renal, retinopatía diabética, amputación o incluso temas de depresión, ¿de acuerdo? O suicidio. Entonces, esos tipos de elementos, usando la inteligencia artificial, han permitido a operadores y prestadores recibir eso y como equipo responder ante un grupo de riesgo. Otra característica con los determinantes sociales y la inteligencia artificial es que yo puedo segmentar los grupos de riesgo y puedo atender un grupo mayor de personas con una misma estrategia, garantizando que el impacto de esa estrategia es positivo. Entonces, hay varias experiencias, hay cosas que se pueden hacer y obviamente hay elementos de metodología que venían de años anteriores, pero que gracias a la inteligencia artificial los podemos operacionalizar más efectivamente. Perfecto, doctor. Muy bien. Entonces, hablando sobre determinantes sociales, voy a darle la vuelta a la moneda y traer aquí un planteamiento. ¿Qué es este? La inteligencia artificial en el mundo, ¿ok? Hemos escuchado hablar de varias aplicaciones, pero en masa tenemos una aplicación muy fuerte, como ya se comentó aquí, tanto en la parte de recomendaciones, el tema bancario y otras áreas de negocios. Nosotros tenemos esto muy fuerte. En el área de la salud tenemos mucho por evolucionar aún. Y para mí tiene sentido eso. Para mí tiene sentido esa cadencia, ese ritmo, un poco más, digamos así, más lento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de personas y la crítica es muy grande. Si nosotros pensáramos con la inteligencia artificial en un sistema de recomendación, por ejemplo, como el YouTube, uno está viendo el YouTube, un video, y ese te recomienda un video equivocado, ¿cómo vas a pasar este video más adelante? Y nunca te vas a olvidar que es, y eso no va a generar un problema, pero en la parte de la salud, una recomendación incorrecta, usando, por ejemplo, un caso específico sería la aplicación de la inteligencia artificial para aplicar algún tratamiento o alguna manera de cuidado. Si hay inteligencia artificial y hay una recomendación indebida, y no es imposible porque puede tener errores. Ese es un riesgo gigantesco. Entonces, yo tengo una visión, tengo una opinión que es así. Yo creo que la inteligencia artificial combinada con cuidados por los profesionales de salud, médicos y otros profesionales de salud, permitirán que nosotros la tengamos como un asistente y consigamos evolucionar. Quisiera saber de ustedes, y empiezo por Felipe, quiero saber cómo podemos evolucionar y darle un ritmo más rápido a ese tema de la evolución de la inteligencia artificial en las aplicaciones de salud. Bueno, ese tema es muy relevante y todo lo que se comentó creo que de alguna manera conlleva hacia eso, porque parece hasta ficción científica, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a tener un médico robot para hacer un diagnóstico? No hemos visto eso en realidad, pues ese es un tema delicado. Entonces se entiende de que va a haber un tema de probar y probar, hacer pruebas con temas menos complejos. Entonces ese
esa prueba del cotidiano en una rutina con la parte de nutrición, por ejemplo, es algo que nosotros conseguimos ir validando, probando, hasta que tengamos una exactitud mucho mejor. La parte de las imágenes médicas ha evolucionado con rapidez y también esa parte de filtros, de riesgos, ha tenido un avance interesante, pero aún así, con varias salvedades de tener un seguimiento de personas dedicadas para poder hacer ese trabajo y hacer que sea cada vez más complejo y realmente buscar a la persona, hacer las triangulaciones necesarias. Entonces, por lo que hemos visto aquí, es justamente eso. Cómo tomar las experiencias de otras áreas, de otros segmentos que no coloquen en riesgo a las personas. Eso es muy importante. Empezamos a hacer un trabajo en la salud en temas más sencillos, menos delicados. Entonces, es amparar a la persona en su rutina, es ver cómo ella puede hacer pequeños ajustes de rutina para mejorar su calidad de vida y empezar entonces a escalar esto. Y cómo los enfermeros y enfermeras se pueden apoyar en los datos para que cuando así vuelvan a la clínica o al consultorio o al hospital, ellas tengan esos datos de inteligencia y que sean fáciles de seguir para poder hacer una acción como profesionales de salud. Vemos que hay otros caminos que aún son o acaban siendo complejos de alguna manera, pero que nosotros empezamos a validar algunas hipótesis y empezamos a ganar más espacio y a ganar más sistemas. Es un tema muy complejo, pero yo aún le traigo aquí una visión como las startups han funcionado para testear posibilidades, testear con públicos específicos, traer resultados, etcétera. Creo que esa es una visión que nosotros tenemos y que de alguna manera tenemos que abrazar como grandes corporaciones, grandes empresas, para que así consigamos evolucionar juntos. Creo que ese es un camino que nosotros hemos visto y que ha dado muy buen resultado, por lo menos en ese sentido. Felipe, estoy muy de acuerdo con esa trayectoria. Lograr establecer pequeños planes. Nosotros piloteamos y nadie dice vamos a pilotear para equivocarnos rápido. No, el piloto insiste en lo siguiente, además de pilotear y además de conocer más al público que recibe, está por lo menos en la inteligencia artificial haciendo algo nuevo, haciendo esos pilotos puntuales y haciendo esto en ambientes más controlados y con menor riesgo, controlamos de hecho a las personas. Bien, el tiempo está acabando, entonces hago una pregunta muy rápida y se la dirijo al doctor José Carlos, porque creo que él va a poder ayudarnos en esto. ¿Cómo democratizar en beneficio de la mayoría de la población y ponerlo a disposición de los servicios públicos? Quien preguntó fue Mauro Pakanowski. Doctor José Carlos. Excelente pregunta. Yo creo que es eso tiene mucho que ver con la manera, con la relación que nosotros tenemos con el sector público, que hoy todavía es algo muy parado, muy parado. Cuando nos relacionamos con la entidad privada, hay una serie de temas, de reglamentaciones que muchas veces pierden agilidad y que así consigan pilotear y equivocarse, porque si usted pilotea y es una startup, excelente, perfecto, gana incluso puntos positivos, ¿verdad? Entonces, es algo bien visto. Pero si uno se equivoca en el sector público, uno está juzgando y desperdiciando dinero público. Entonces, hay que cambiar un poco ese mindset de los controles. Y hay iniciativas interesantes en Río de Janeiro, con iniciativas que hicieron un hub de startups, no enfocados en la salud, pero enfocados
en sostenibilidad y que tiene que ver con la pregunta anterior de determinantes sociales. Entonces son startups que piensen el tema de la violencia y temas de violencia sostenibles para la ciudad. Y uno incuba esas startups y así se pueden establecer modelos de negocio más ágiles en la salud. Confieso que no lo logramos. Tuvimos 2 iniciativas este año que fueron interesantes y hay 10, 12 donativos relacionados al COVID también. Entonces, para lograr democratizar, es un tema de cambiar reglamentaciones. Y tenemos una parte fundamental que es de lograr democratizar los códigos fuente también. Y eso es muy importante porque así, si tomamos las principales empresas hoy, ellas utilizan, y antiguamente se utilizaban sistemas muy caros y complejos. Hoy se usan sistemas que son colaborativos, como Brighton, que son específicos para hacer análisis más elaborados. Entonces, se trata de desarrollar personas, talentos, con una nueva mentalidad. No hay profesionales graduados, ni siquiera en el sector privado, para poder entonces trabajar y hacer toda esa transformación. Entonces, la formación en el sector público se hace muy necesaria. Y personas que puedan hacer la minería de datos y transformarlos, pensar analytics, poder optimizar los datos como con el modelo como el PCA que he mencionado. Tenemos 500 variables de vigilancia y usted con 20 variables puede tener el mismo resultado. Entonces, la reglamentación, democratización de los códigos, así que cada vez más son open source, son colaborativos. Y tercero, la formación. Maravilloso. Muchas gracias. Yo voy a revisar rápidamente. Bueno, vamos a dar 30 segundos a cada una para que se despida. Vamos a empezar por Felipe. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo aprendí mucho de ustedes, es siempre muy interesante, así que muchas gracias por esta conversación. Y yo pienso que este tema es muy complejo todavía, ¿no? Estamos aprendiendo todavía, nosotros estamos entendiendo cómo relacionarnos con eso. Pero un punto que yo quisiera mencionar es que a veces nosotros de la tecnología decimos que la tecnología misma a veces es la parte más fácil, menos compleja de todo lo que estamos diciendo. A veces lo más complicado es el comportamiento, la cultura, el diseño, cómo es que nosotros vamos a poner eso de hecho en la vida de las personas. Solo para remarcarlo, muchas gracias nuevamente y es esto. Muchas gracias a todos. Sí, doctor Alonso. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer compartir. Felipe, José Carlos, Bernardo, muy buena dirección. Desde el punto nuestro en Microsoft, nuestras tecnologías y capacidades están a la disponibilidad, usan fuentes abiertas, pueden pilotear, tenemos temas muy atractivos en los cuales las experiencias las podemos compartir. El Hospital 9 de Julio tiene una excelente experiencia con cámaras y riesgo de caída de pacientes usando inteligencia artificial. La realidad es que eso está. Es importante una metodología, un proceso de adopción, porque estos son temas disruptivos y la gente tiene que beneficiarse. Si queremos democratizar, armemos una metodología para permitir ese acceso y protejamos la privacidad y la ética del uso de este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alonso. Gracias, doctor José Carlos. Quisiera agradecer la oportunidad, Bernardo, Felipe, doctor Alonso.
Fue un gran gusto para mí y decir que cada vez que escucho y hablo también de este tema de la inteligencia artificial, yo estoy haciendo un postdoctorado en inteligencia artificial y yo pienso que hay todavía algún glamour cuando se habla de esto, pero es importante que nosotros desmistifiquemos este tema de la inteligencia artificial. No es una verdad que el robot va a aprender todo y que va a solucionar todos los problemas. El principal tema es la aplicabilidad. Yo puedo aplicar muy bien para el beneficio de las personas o al revés, yo puedo perjudicar a las personas. Entonces, este tema ético y de reglamentar el uso de estas herramientas que son muy poderosas y cada vez con más utilidad para que tengamos una vida más sostenible y más democrática, que se democratice el acceso. Y es esto, este es el mensaje que dejamos en esta discusión. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Felipe, doctor Alonso, doctor José Carlos. Gracias, FIS, por la iniciativa y por promover este tipo de encuentro. Este encuentro es un encuentro muy importante para compartir conocimiento, compartir realidades y experiencias. Y estoy de acuerdo con ustedes, vamos a crecer en inteligencia artificial y salud si nosotros democratizamos, miramos la ética y la seguridad y con enfoque en el individuo, poner el individuo en el centro, las personas y encontrar lógica para todo lo que estamos haciendo, una aplicación para que este individuo sea beneficiado. Yo agradezco en nombre de ASC. Muchas gracias y buenas tardes a todos.